La semana pasada fui invitado a un programa llamado Un cafecito con Paola. Paola, la anfitriona, es mentora y facilitadora. Su misión es ayudar a mujeres y sobre todo a madres a llevar una vida con equilibrio y sin culpa. En el programa me invitó para que hablásemos de los hábitos y definimos los hábitos como la columna vertebral del desarrollo, tanto personal como profesional. Hablamos durante casi una hora sobre los hábitos, no solo de lo buenos que son, sino cómo funcionan a nivel subconsciente, cómo nos ayudan en nuestro desarrollo y muchas otras cuestiones. Así que en el vídeo de esta semana te voy a dejar el programa para que lo puedas ver aquí, lo puedas consultar y entiendas cómo los hábitos te pueden ayudar tanto en tu desarrollo personal como en tu desarrollo profesional. No me enrollo más porque el vídeo es un poquito largo, así que te lo dejo aquí, espero que te guste, que lo disfrutes y por favor no te olvides de suscribirte, de darle like, de activar la campanita y por supuesto de dejar un comentario. Espero que lo disfrutes y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos y todas los que se están conectando el día de hoy. Para los que no me conocen y me ven por primera vez, soy Paola González, fundadora de este proyecto lindo que se llama Equilibrio sin Culpa. Y el día de hoy tengo un tema y un entrevistado muy interesante, ¿ok? Primero, el tema es algo que compartimos en común y que nos gusta y nos apasiona, que es los hábitos. Y él me dio una frase que yo he tomado también como una frase que la voy a agarrar y nos dice que los hábitos son la columna vertebral de nuestro crecimiento. Él se llama Israel Marín, español de nacimiento, vive en Brasil y no voy a esperar más porque este programa promete. Así que voy a dar pase a Israel. Hola Isra, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Encantado de Muy estar aquí. bien. Muy bien, agradecida de que hayas aceptado la invitación y agradecida también de que toquemos este tema que a ambos nos gusta mucho. Tú lo tocas mucho más profundo dentro de tus programas y mentorías y yo de alguna manera también forma parte del programa o de los programas que tenemos. Así que yo quiero que porfa, Israel, te presentes brevemente y además de que te presentes nos digas ¿qué emoción es la que te trae el día de hoy a esta entrevista? Bueno, primero agradecer también la invitación. Es un placer estar aquí, un honor. Soy Israel, mentor de alta performance, soy fundador de la marca de Dreammaker y bueno, la motivación de estar aquí, pues lo que has dicho, ¿no? Hablar de los hábitos, que es una pasión tanto profesional como personal y de hecho los hábitos, hablaremos ahora más adelante de ellos, nos impactan a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y sí, son la columna vertebral también de nuestro crecimiento, insisto, tanto profesional como personal. Así que encantado de poder hablar y destripar todo lo que podamos aquí. Perfecto, Israel. Así que vamos a empezar porque este es un tema que en verdad es súper amplio y parece fácil, pero no es tan fácil cuando ya uno lo va poniendo en su día a día. Entonces, nosotros, como concepto general, sabemos que los hábitos son conductas que repetimos constantemente hasta que se vuelven casi inconscientes, ¿no? Sin necesidad de hacer mucho esfuerzo o tener un pensamiento consciente, ¿no? En ese Exacto. sentido, me gustaría partir con la primera pregunta que quiero hacerte el día de hoy y es, ¿por qué crees tú que los hábitos son importantes en nuestro día a día, a nivel personal y profesional? Bueno, son varios motivos. El primero de ellos es porque cuando tú creas un hábito, un comportamiento, cuando no lo tienes, digamos, dominado y automatizado, él te demanda mucha energía, principalmente energía cognitiva. La energía cognitiva es una energía, sobre todo, digamos que cerebral, por así decirla, y la gastamos nosotros todos los días. Cuando nos levantamos, somos igual que una batería del teléfono y tenemos una serie de, o sea, un tope de energía cognitiva, ¿no? Y a lo largo del día, con nuestras actividades, pues se va descargando esa batería. Actividades como tomar ciertas decisiones, conversar, buscar soluciones a problemas, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un comportamiento que de alguna forma no está automatizado, ese comportamiento te demanda muchísima energía cognitiva. Cuando tú coges ese comportamiento, lo automatizas y lo conviertes en un hábito, ese comportamiento te demanda muy poquita energía, porque, como decimos, ya pasa, digamos que a una parte subconsciente
y hasta una parte física del cerebro, que hablaremos más adelante de eso. Entonces, el ahorro cognitivo de esa energía es brutal, es decir, un comportamiento que quizá te generaba un gasto de un 100% te puede llegar a generar un gasto de un 10, un 20%. Entonces, es mucha energía que tú puedes liberar para otras actividades o para otros objetivos, ¿no? Claro. Es esencial principalmente por ese motivo. Segundo, porque a pesar de que hoy vivimos en una cultura y en una sociedad donde se instiga mucho a la recompensa, perdón, cortoplacista, yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, obviamente cada uno puede pensar lo que quiera, pero creo que la recompensa más significativa siempre ocurre a largo plazo. Ujú. Porque lleva un esfuerzo, lleva un trabajo, lleva un significado y además se aprenden muchas cosas durante el proceso, ¿no? Ujú. Nada que se consiga a largo plazo se consigue sin hábitos. Es a Ujú. base de repetición, a base de trabajo constante, ¿no? Entonces, de nuevo, los hábitos lo que te permiten es, digamos, alcanzar eso que querías cuanto antes y con menos esfuerzo. A pesar de que inicialmente te puede suponer un esfuerzo crear el hábito, ¿no? Pero una vez Correcto. creado te ahorra muchísimo. Correcto. Y además, podríamos decir que en ese sentido, los hábitos son los responsables tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos, ¿no? Porque Totalmente. todo que, además, estamos hoy por hoy, creo que nunca antes hemos tenido tanta información, tanto que nos llega a la cabeza y tantas distracciones a la vez, que hace que estemos muy expuestos a la recompensa inmediata, ¿no? Y cada día estamos aplazando más y se nos está dañando todos los días nuestra corteza prefrontal, ¿no? Que es la encargada justamente de poder autorregularnos. Y me gustaría hacerte otra consulta, porque Sí. entendiendo de que nuestros hábitos son los responsables básicamente de los logros que nosotros vayamos a alcanzar o de los no logros, ¿qué debemos saber del ciclo del hábito? A mí me gusta mucho esto. Yo leí el libro y me encanta y lo súper recomiendo, El poder de los hábitos, ¿ok? De Charles Duhigg, que es periodista, y él habla, bueno, del bucle de los hábitos, que luego Hábitos Atómicos lo habla como el ciclo de los hábitos. Y en ese sentido me gustaría saber qué deberíamos saber nosotros del ciclo de un hábito y por qué crees tú que es importante reconocer este ciclo en nuestro día a día. Ok. Si no te importa, voy a responder rápido a una pregunta que ha hecho Liz ahí en el Por chat, ¿vale? Que supuesto, dice que si hay una manera de expandir nuestro nivel o nuestro grado de nivel. energía cognitiva. Sí, lo que pasa es que no vas a conseguir grandes avances porque al final tiene una gran carga biológica, ¿no? Ese nivel que tenemos. Lo que sí que puedes hacer es tener buenos hábitos para que se recargue mejor. Por ejemplo, una buena alimentación, hacer ejercicio, descansar correctamente para que la recarga de ese nivel de energía por la mañana la tengas al 100% y, por ejemplo, no comiences el día 80%. Y, Dicho esto, y quizá también de repente ser consciente de cuál es tu cronotipo, ¿no? Para que en también. función a eso puedas alinear las actividades que vas a hacer o los hábitos que vas a hacer. Siendo consciente de tu cronotipo, podrías alinear un poquito mejor esa carga cognitiva, ¿no? Exacto, sí, porque hay personas que son más diurnas, otras son más nocturnas, entonces depende cómo apliques principalmente el descanso, ¿no? Pues Exacto, puedes aprovechar mejor a través de tu cronotipo. perfecto. Y ahora volviendo un poco a la pregunta que me has hecho de los ciclos, ¿no? Que por qué es importante conocer el ciclo en la práctica. Bueno, pues porque nos trae muchísimo autoconocimiento. Al final tienes el ciclo, te ayuda a conocer un poco tus limitaciones, cómo funcionas incluso a nivel subconsciente, porque hablamos de que el ciclo está compuesto por 4 partes principalmente, ¿no? Que es señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y cuando tienes autoconocimiento sobre lo que está ocurriendo, puedes comenzar a identificar las señales, puedes comenzar a identificar los anhelos y puedes comenzar a ser consciente de tus respuestas. Es decir, vas a comenzar a actuar de forma más consciente y menos reactiva, ¿no? Porque este es un gran problema también que hoy vivimos como sociedad. Somos muy reactivos. Cualquier cosa que viene, damos una reacción inmediata, inconsciente, que por cierto, en la Es un mayor parte hábito. de los casos es un hábito. Es un hábito, exacto. Exactamente. Entonces, conocer este ciclo te ayuda a traer un poco más de conocimiento y conciencia a tus hábitos y a tus reacciones, ¿no?
por eso es importante conocerlo. Es interesante lo que tú mencionas de esto de reaccionar como una forma de un hábito, porque a veces no somos conscientes de que incluso esas pequeñas cosas son hábitos. Incluso la forma en que te levantas y lo que haces a la primera hora de la mañana, que es probablemente ir al baño, es un hábito ya que está tan interiorizado que no lo consideras como tal, ¿no? Y ser consciente de eso te puede ayudar a adaptar unos nuevos en relación Exacto. a cuál empiezas, ¿no? Exacto, de hecho hay un porcentaje, obviamente este porcentaje es un poco discutible, pero el 80-90% de nuestras acciones son hábitos. Correcto. Incluso algo muy importante a destacar, nuestra forma de pensar generalmente es un hábito también. Ese diálogo interno que tenemos, sea positivo, sea negativo, ya depende de cada persona, obviamente, también es un hábito. Con lo cual, vivimos a base de hábitos. Estamos comportándonos prácticamente todo el rato con hábitos. Entonces, tenemos que ser conscientes de ellos para ver cuáles son los buenos, mantenerlos y ver si podemos mejorar y, obviamente, quitar los malos. Correcto. En ese sentido, dos cosas. Yo el otro día escuchaba o leía, no recuerdo si escuché o lo leí, pero escuchaba incluso que las emociones que solemos tener también nos acostumbramos a sentirlas. Por ejemplo, en el sentido de que yo, Paola González, y ese es un tema muy personal, yo soy una persona que siempre está... acá hay dos males en esta nueva era, ¿no? El estrés y la ansiedad, ¿ok? Yo siempre suelo estar en la ansiedad, ¿no? En ese temor hacia el futuro, ¿no? Suelo estar en ese lado y luego me empecé a dar cuenta que era también un hábito sentir eso. Como ya me había acostumbrado a sentir de esa forma, siempre buscaba cosas para sentirme así, inconscientemente. Entonces, en la medida que te haces consciente, empiezas a modular un poco mejor eso. Y lo otro que tú mencionaste que me gustaría preguntarte, ¿tú crees que existan malos, o sea, hábitos malos per se o la consecución de esa actividad repetitiva lo hace malo? Bueno, esto quizás sea un poco más filosófico. O sea, sí, yo creo que es a ver, yo creo que es la repetición consecutiva de un comportamiento que no es beneficioso para nosotros, al final se transforma en un hábito malo. Claro, porque digamos, tomarte un trago o comer de vez en cuando, pues no termina siendo un mal hábito si es algo que no lo haces en repetidas veces, ¿no? Claro, para no ponernos en el extremo, ¿no? Si no lo hacemos repetidas veces, no podríamos considerarlo un hábito, sería una acción isolada, ¿no? Ajá. Y sobre lo que has comentado antes de las emociones, es muy interesante lo que dices porque yo, vamos, lo que vengo estudiando en los últimos años, también estudio bastante sobre psicología, a día de hoy lo que yo he integrado, y a mí por lo menos tiene bastante sentido, es que nuestras emociones son fruto de nuestros pensamientos. Entonces, primero es el pensamiento y después la emoción. Nosotros generalmente no nos sentimos de X manera porque sí, espontáneamente. Nosotros pensamos algo, a veces subconsciente, y ahí no somos conscientes y por eso quizá parece que esa emoción viene mágicamente, pero primero pensamos algo y después viene una emoción en torno a ese pensamiento. Entonces, si tú piensas en que te van a despedir de tu trabajo, viene la emoción de ansiedad, de preocupación, etcétera, ¿no? Si tú de repente te acuerdas de tu pareja, pues igual viene una emoción de amor, de felicidad, de alegría. Entonces, primero viene el pensamiento y después la emoción. Y si decimos que los pensamientos forman parte de nuestros hábitos, pues imagínate cómo los hábitos impactan en las emociones. Claro. Y la parte que me has comentado de que digamos que somos un poco viciados a esas emociones, es totalmente cierto, porque las emociones generan sustancias químicas en nuestro cerebro, neurotransmisores. Puede ser dopamina, oxitocina, cortisol, dependiendo si son buenas o malas, ¿no? Y como toda sustancia química, cuanto más se produce, más adictos nos volvemos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona con ansiedad, y esto a mí me pasó, esto lo puedo decir como experiencia personal. Yo viví un episodio de ansiedad y depresión por 2 años, unos años atrás. Y durante el primer año fue muy duro porque casi todos los días tenía ataques de ansiedad relativamente fuertes, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría? Que si en algún momento del día
de repente era consciente de que estaba bien, los sentimientos, los pensamientos sobre ansiedad comenzaban a crearse y a partir de ahí se disparaba el cortisol, porque generaba todo este Claro, cortisol, y venía la ansiedad. Con lo cual, ¿por qué? Porque mi cerebro estaba viciado, me estaba diciendo, oye, ¿qué pasa que no tengo la ración de cortisol que me estás dando todos los días? Vamos claro. a crearla, ¿no? Entonces es muy importante, tenemos que cuidar mucho de nuestros pensamientos y de crear hábitos que nos creen pensamientos positivos, asertivos, porque sí, nos afectan enormemente. Sí, sí, totalmente. Comparto mucho eso porque me siento identificada con ese ejemplo, porque a mí me pasaba que cuando me van las cosas muy bien, suelo decir en algún momento algo malo va a pasar y ya en torno a eso empiezo a crearme un mundo y después lo que me ayuda mucho, bueno, es un diario, ¿no? Como para Sí, destrabar ese pensamiento, ¿no? Y decir si esta preocupación es real, ¿no? O me la estoy inventando, ¿no? Y generalmente uno se la termina inventando. Bueno, exacto. para seguir con el tema, quería preguntarte algo. Ujú. Existen 4 leyes para la formación de hábitos, según el aclamado libro y que tanto nos gusta, Hábitos Atómicos, que es como que la Biblia, Sí. la Biblia para ejecución, ¿ok? ¿Cómo integrarías tú o cómo sugieres tú que se integren estas 4 leyes para formar nuevos hábitos y que además tiene su contraparte, ¿no? Cada una de estas leyes tiene el efecto inverso, ¿no? Para poder quitarse esos malos hábitos. Exacto. Bueno, estas 4 leyes son hazlo claro, hazlo satisfactorio, hazlo fácil y hazlo atractivo, si mal Uh-huh. no recuerdo, ¿no? Sí. Eh, bueno, la pregunta que me has hecho es un poco general y es difícil dar una respuesta general, Uh-huh. porque depende mucho del hábito. Depende Uh-huh. mucho del hábito y depende mucho de tu comportamiento previo a ese hábito, ¿no? De cómo has ido comportándote, si has creado malos hábitos que están obstaculizando ese hábito. Entonces es difícil dar una respuesta. Lo Uh-huh. mismo que hay gente que me pregunta, bueno, entonces he oído que en 21 días creo un hábito. Eh, no, no. Eso no es así. No, no, unos dicen 21 días, otros autores dicen 60 o 66, otros dicen 90. Personalmente, después de la experiencia que tengo y llevo ya tiempo trabajando con esto, no existe una cifra. Depende mucho del hábito, depende mucho de los comportamientos previos que has tenido que has tenido en torno a ese hábito, pero también podría decir que, hablando de tiempo, para mí, yo no pongo la mano en el fuego a que en menos de 3 meses creas un hábito de forma efectiva, o sea, mínimo Uh-huh. 3 meses, de ahí para adelante, ¿no? Entonces, la pregunta que me haces sobre estas 4 leyes, aplicarlas a nuestro día a día, depende mucho del hábito. Depende Uh-huh. mucho del hábito porque cada ley tiene, digamos que, una explicación y dependiendo del hábito, unas te van a costar más y otras te van a costar menos, ¿no? Claro. Pero digamos que bajando un ejemplo, también hay que entender que, a ver, el libro a mí me encanta, lo tengo en un altar, como tú dices, es la Biblia, ¿no? Pero el libro no te explica todo. No, exacto. Y cuando te pongas a experimentar los conocimientos del libro, que están geniales, te vas a encontrar momentos y experiencias en las que el libro nos da una respuesta, ¿no? Y ahí tenemos que saber adaptarnos o, en su defecto, contratar un mentor, mentora, que tienes dos Que te puede estupendos ayudar, aquí te puede esperando ayudar. contigo. Que te pueden ayudar. Y es bueno lo que dices porque a veces creemos que la solución está ahí, ¿no? A mí me ha pasado que llegan muchas mujeres y me dicen, no, pero yo leí, lo puse en práctica y no me funcionó. Claro, y no te va a funcionar, porque primero hay circunstancias que son únicas también, ¿no? Y realidades diferentes, ¿no? Entonces lo que Exacto. funciona a uno no le funciona exactamente a la otra persona. Y lo otro es que, digamos que partiendo de esa premisa para que nadie sea, y te hice la pregunta a propósito en realidad, porque suelen creer que esa es la fórmula. Y esa exactamente no es necesariamente la fórmula, es una guía para conseguir algo. Y en función al tiempo, yo creo que es construir un hábito es algo que se construye todos los días, toda tu vida, ¿no? Porque llegas al día 100 y el día 101, 102 dejas de hacer el hábito y a la semana vuelves a tener el hábito que tenías
más arraigado dentro de tu identidad, ¿no? Exacto. Entonces, me gusta que lo hayamos visto en ese sentido, porque no hay fórmula perfecta y cada persona es un mundo en sí mismo, y si quieres adaptarlo, pueden haber muchos muy buenos ejemplos. De hecho, hacía poco ponía el tema de las redes sociales, que me pasó con una persona que me decía, no puedo dejar mis redes sociales, no puedo dejarlas, me decía, y sentía mucho su angustia, la verdad. Me decía, no puedo dejarlas, y cada vez que estoy estresada termino viendo mis redes sociales, y acto seguido me entra la culpa después de mi recompensa, porque perdí muchísimo tiempo, ¿no? Y haciendo como una bitácora de todo de lo que venía haciendo, que es un ejercicio que hacemos, nos dimos cuenta que lo que ella necesitaba aliviar era esa sensación de estrés del trabajo, ¿no? No necesariamente quería estar en redes sociales, ¿no? Sino que había algo que estaba mucho más al interior, ¿no? Y en ese sentido, pues, cada vida es única, y para eso tienen al Señor, y si quieren organizarse conmigo. Quiero hacerte otra pregunta. Dime. Se dice mucho que somos, hay una frase que a mí se me quedó grabado cuando comía muy mal. Yo tuve un tiempo en que comía muy mal. Como mejor, no como necesariamente bien, pero como mejor que antes. Y antes me decían mucho, eres lo que comes, ¿no? O somos lo que comemos, ¿no? Y en ese sentido también somos lo que hacemos repetidas veces, ¿no? Sí. Entonces, nuestras decisiones diarias definen literalmente nuestras vidas. Y en ese sentido, ¿qué consejos prácticos nos darías para comenzar a hacer esos cambios positivos en nuestra vida? O sea, es decir, imagínate que llega una persona y te dice, mira, quiero tener hábitos saludables. Y claro, hábitos saludables, hay muchísimos hábitos saludables, y no tienes que hacerlos todos al mismo tiempo, ¿no? Porque también hay esa obsesión, ¿no? De que te armas tu día y dices, voy a tomar agua, voy a leer, voy a hacer ejercicio, y te das cuenta que a los 3 días tiras la toalla porque no es sostenible en el tiempo, ¿no? No puedes cambiar de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo darías tú para comenzar? No con un hábito per se, sino para comenzar o interiorizar que voy a cambiar día a día, como llegando a ese pensamiento positivo que tengo que crear. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar. Esto podría dar para muchos webinars o muchos cafés, ¿no? Lo más importante de todo, y si no recuerdo mal, creo que también lo habla en el libro de hábitos atómicos, a la hora de cambiar es crear una identidad. Eso es lo más importante, porque podemos cambiar a 3 niveles. Uno es a niveles de resultados, que es, oye, mira, deseo conseguir esto concretamente. Otro es a nivel de procesos, que es decir, yo voy a crear un sistema, un proceso que es más potente que los resultados. Y por último está el nivel de identidad, ¿no? Que es, yo voy a crear una nueva identidad. Entonces, la identidad está también muy ligada con el propósito. Y aquí no me quiero ir, digamos, a tu propósito de vida, porque, no sé, para un hábito en concreto no necesitas tener un propósito de vida, ¿no? Pero tiene que tener un motivo significativo por detrás, porque si no significa nada para ti, en algún momento lo vas a abandonar. O sea, el ser humano, todo lo que hacemos, lo hacemos por un motivo por detrás. Sea egoísta, no sea egoísta, sea altruista, lo que tú quieras, pero siempre existe un motivo, ¿no? Entonces, hay que identificar bien ese motivo y hay que ver hasta qué punto es lo suficiente potente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poner el ejemplo del hábito de fumar, ¿no? Todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud y hay mucha gente que lo quiere dejar. Pero hay gente que tiene, digamos que sentimientos contradictorios. Por un lado lo quiere dejar, pero por otro lado no lo quiere dejar porque eso le proporciona X cosas. Puede ser tranquilidad durante el momento que fuma, le baja la ansiedad o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es más potente de los dos? El que sea más potente va a ganar, ¿no? Hay gente que dice, a ver, yo quiero alimentarme bien. Vale, tú quieres alimentarte bien, ¿pero por qué? Porque quiero, yo qué sé, ser sano. Quiero ser una persona sana. Vale, pero ¿es más fuerte tu deseo de ser una persona sana o es más fuerte comerte aquel pastel lleno de azúcar cada día después de tu almuerzo? Entonces,
el deseo mayor es el que va a ganar. Entonces, si tú identificas cuál es tu deseo mayor, ok, vamos a suponer que de repente tu deseo mayor es el de comerte el de pastel, ¿vale? No es necesario que te quedes de brazos cruzados y digas, bueno, pues no hay nada que hacer porque mi deseo mayor es comerme el pastel, ¿no? Puedes reescribir esa lectura y puedes comenzar a identificar, ok, bueno, quiero comerme el pastel. Ahora voy a hacer, por ejemplo, una lista de cosas malas que me proporciona esto. Y voy a hacer una lista de cosas buenas que me proporciona tener ese buen hábito, ¿no? Y poco a poco ir comenzando a reescribir eso hasta forjar una identidad. Porque para una persona que, por ejemplo, tiene una identidad forjada y fuerte, sólida, de que quiere ser una persona sana, si un día le ofrecen un pastel, lo puede aceptar, vale, un día es un día, pero si todos los días le ofrecen un pastel, generalmente esa persona va a decir no, porque ese no es mi estilo de vida. Yo no me identifico con una persona que todos los días comería esto, porque yo me identifico con una persona sana. Y ahí se vuelve muy fácil rechazar los hábitos malos, ¿no? Cuando tú te forjas esa identidad. Ahora, ¿cómo te puedes forjar también esa identidad? Puedes alterar el orden de los factores también, ¿no? Entonces, empiezas a crear un hábito con mucho esfuerzo que cree esa identidad, porque, por ejemplo, cuando tú quieres ser una persona sana, imagínate que quieres hacer también todos los días deporte, no va a ser de un día para otro que tú vas a conseguir esa identidad fuerte, sólida, ¿no? Entonces, cuando tú te vayas demostrando poquito a poco que todos los días estás saliendo a correr, de repente esa identidad se va a comenzar a escribir. Oye, estoy corriendo todos los días. Esto es un comportamiento de una persona que es sana, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas, diferentes formas, diferentes caminos para llegar. Yo hoy acabo de decir 2 de ellos, ¿no? Pero sobre todo tienes que centrar en crear una identidad. Eso es lo que te va a traer cambios duraderos y que van a venir para quedarse. Porque si no, al final, pues tú puedes eventualmente conseguir lo que quieres, el objetivo que tú quieres, pero después vas a volver a tu identidad vieja. Porque has conseguido el resultado, los procesos y la identidad desaparecen, así que vas a volver a tus viejos hábitos probablemente. Claro, y además en ese sentido debemos de preocuparnos más por el sistema que por el resultado, ¿no? Porque el sistema es lo que va a hacer que sea sostenible en el tiempo y la motivación sabemos que está sobrevalorada, ¿no? La motivación es muy cortita, la verdad. En el sentido de cuando creamos una identidad, y es que yo ahí tengo estas opiniones impopulares que siempre nos dicen tenemos que trazarnos objetivos, tenemos que ponernos metas, y eso creo que en efecto es correcto, o sea, esto nos traza un norte, ¿no? Está perfecto. Entonces, tenemos la cultura popular nos dice trázate las metas, trázate objetivos y ya está. Pero nos olvidamos mucho de ese sistema que va a sostener esas metas, ¿no? Esos objetivos, porque si no al final nos damos cuenta que no lo hacemos porque nuestras viejas identidades o la identidad con la que hemos vivido 20, 30, 40 años entra en conflicto con esta nueva que quiero tener. Y en ese sentido aplica mucho el tema de crearle evidencia, ¿no? En la medida en que yo le esté dando o alimentando esas evidencias a esa nueva identidad, pues yo me la voy a creer. Y creo, y dime si me equivoco, o si piensas lo contrario en realidad, es que si a veces pasa que, como te decía hace un rato, la gente quiere cambiar de hábitos, quiere tener hábitos saludables y todos queremos tener hábitos saludables, o sea, la persona que no lo quiera tener sería un poco extraña. Entonces, si todos queremos lo mismo, el problema no es lo que queremos, ¿no? Sino está en cómo lo hacemos, ¿no? En ese sentido, creo que cuando te enfocas en los resultados, básicamente estás enfocándote en qué quiero lograr. Y cuando estás en los procesos, te identificas en cómo, cuándo y dónde, ¿no? Como que vas aterrizando, ¿no? Y cuando hablas de la identidad, básicamente es quién soy. Exacto. ¿No? De hecho, volviendo al ejemplo de la dieta, ¿qué es lo que ocurre con el tema de los resultados? Hay gente que, oye, mira, quiero adelgazar 5 kilos, hace una dieta agresiva, lo consigue y ocurre el efecto rebote, que gana los 5 kilos que perdió, incluso alguno más.
¿Por qué? Porque llegó al resultado esperado y dijo, bueno, pues ya paro, ya no tengo que seguir Claro, haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, ahí vuelve a los viejos hábitos. Ahora, claro. cuando te identificas con una persona saludable come sano todos los días, Todos los días, exacto. salvo una excepción, ¿no? Por eso es tan Sí. importante. Yo voy a dar un consejo, no consejo, yo no doy consejos, la verdad, una sugerencia que siempre le doy a las personas que trabajan, que trabajan en este proceso de organizarse y tocamos un poco el tema de construir hábitos, porque organizarse también es un hábito, ¿ya? Sí, Es un hábito el ser una persona organizada, por lo tanto tienes que crear una identidad de una persona organizada. Entonces, en ese sentido, tocamos este capítulo y hay algo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, cuando tú quieras hacer algo, cualquier cosa, pregúntate si eso que vas a hacer lo haría la persona que tú quieres ser. Es decir, por ejemplo, una persona organizada probablemente llega a casa o ordenada, digamos, físicamente, ¿no? Que es diferente a organizar. sí, Una persona ordenada llega a casa y probablemente no va a dejar la maleta encima de la mesa del comedor, ¿no? Probablemente la va a llevar a la oficina. Entonces, cada vez que quieras hacer eso, pregúntate si esa acción lo haría una persona ordenada. Entonces, tú sola te vas a responder y vas a poder ser consciente si la dejas, si estás fomentando tu nueva identidad o si estás retrocediendo un paso hacia crear, hacia tu identidad que siempre has tenido, ¿no? de hecho. Y Sí, dale, por no, favor. de hecho, iba a decir justo esto que has mencionado, ¿no? La pregunta más poderosa que te puedes hacer es ¿quién soy? ¿Quién Exacto. soy ante esto? ¿Quién soy ante esta situación que ha ocurrido? ¿Quién soy ante este comportamiento? Y la afirmación más poderosa que puedes hacer es yo soy. Yo soy Exacto. X, yo soy Y. Entonces, Sí, es clave, es una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo. ¿Quién soy frente a esto que ha ocurrido? sí. Yo voy a contar una experiencia personal y es que yo nunca hacía ejercicio, ¿ok? Físico, Ujú. y comía pésimo, ¿no? Comía muy mal y además porque, claro, yo tenía interiorizado que para hacer ejercicio tenía que ser una persona que quería bajar de peso, ¿ok? Entonces, como yo toda la vida fui demasiado flaca, entonces nunca sentí que hacer ejercicio sea algo que yo necesitara, equivocadamente, claro está, ¿no? Sí, Porque, o sea, tú puedes ser una persona muy flaca, que era mi caso, ya no, que era mi caso, y no ser saludable, ¿no? O sea, eso es así. Entonces yo vivía con el dolor de cabeza, con el dolor del cuerpo, que creo que el pelo era lo único que no me dolía. Entonces, pero no veía el ejercicio como una actividad que podía ser saludable para mí, ¿no? ajá, Y comer, claro, vivía hasta hace 5 años, un poco más quizá, sumergida en una energía del hacer, entonces no tomaba desayuno, no almorzaba a mis horas, no tenía horarios para nada, entonces era un caos. Hasta que nace mi hija, ok, y me vuelvo un poco más consciente de que quiero llegar a tener muchos más años de vida, ¿no? Ojalá justo, los máximos posibles para sí, verla crecer, ¿no? Y ajá, eso hizo que yo trabajase mucho en ya conceptos que venía y que yo era, y que además todos sabemos, ¿no? Como leemos el libro, nos vamos a charlas, nos vamos a capacitar, o sea, la información la tenemos. Y no sí, la ponemos en práctica hasta que no nos convencemos que ese es el camino. Entonces, cuando yo tuve a Micaela, decidí que quería ser una persona saludable, ¿ok? Y en ese camino de ser saludable, sin enfocarme ni siquiera en el hábito per se, ¿no? Porque hábitos saludables hay muchísimos. Pero sí, dije, ok, quiero ser una persona saludable para lograr tener la mayor cantidad de años de vida saludable para mi hija, ¿no? Y ahí fue que el cambio sucede, ¿no? O sea, ya dije, bueno, voy a empezar a hacer una rutina de ejercicio que me cuesta tremendamente y ahora te voy a preguntar sobre eso, porque me cuesta horrores, porque claro, sigo en la lucha de mi ok, identidad anterior. Ahora, la alimentación sí es brutal el cambio que ha tenido, pero básicamente porque tengo una niña y tenemos que comer sano en la casa.
Y eso, ¿no? Empecé a crear evidencias y cosas que hoy hacen que mi vida sea más saludable, empezando por dormir. Y lo otro, que viene esto, ¿por qué tú crees que a nivel cognitivo, o sea, qué sucede a nivel cognitivo cuando yo estoy tratando de luchar por crear ese nuevo hábito? ¿Okay? ¿Cuáles son, qué es lo que nos está jugando ahí a nivel cognitivo, para no hacerlo tan soft, cuando quiero poner, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo quiero hacer ejercicio, tengo la señal identificada, tengo todo como en la teoría ahí lista, y a veces tiendo a flaquear eso, y quizá va más allá de lo que quiero, ¿no? O sea, no está, algo está. Por ejemplo, no me pasa eso con la lectura, porque como me gusta la lectura y siento que la lectura me da algo quizá más inmediato, como que el conocimiento lo tengo ahí, no sé qué pasa, ¿no? Con esa lucha. O sea, ¿qué pasa cognitivamente cuando estoy tratando de incorporar un nuevo hábito? Bueno, aquí entramos ya un poco en cuestión de neurociencia incluso, ¿no? Y biología del cerebro. Uh-huh. Y aquí hablamos de la famosa neuroplasticidad. Tenemos que entender, si por ejemplo hoy nos hicieran un escáner cerebral, ¿vale? Nuestro cerebro iba a salir de X forma, concreta, ¿vale? Y ahora vamos a suponer que vamos a aprender a tocar la guitarra, vamos a incorporar eso como hábito y todos los días vamos a practicar 40 minutos tocando la guitarra y estudiando para tocar la guitarra. Y de aquí a un mes nos vuelven a hacer un escáner cerebral, nuestro cerebro ya no tendría la misma forma. Uh-huh. Sería diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros hábitos, nuestros comportamientos, lo que hacen es crear conexiones neurales, las famosas sinapsis. Uh-huh. Entonces, comienza a conectar neuronas. Vamos a suponer lo siguiente: cuando tú quieres comportarte de X manera o incluso pensar de X manera, en tu cerebro existen millones y trillones de neuronas, y tienen que hacer conexión unas con otras, ¿no? Entonces vamos, para un comportamiento en concreto, la información que comienza aquí tiene que llegar hasta aquí y tiene que hacer un camino. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese camino es hecho a través de todas esas conexiones. Pero cuando tú no tienes un comportamiento, esas conexiones no existen. Uh-huh. Se tienen que formar, ¿no? Entonces, a base de repetición, que es el trabajo de crear un hábito, esas conexiones poquito a poco se van creando. Cuando la conexión se crea, esa información viaja mucho más rápido. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros creamos un comportamiento, estamos creando un nuevo hábito, por eso nos cuesta, porque no existen esas conexiones en nuestro cerebro. Y además, no solo eso, además de esas conexiones, donde la información va a viajar más rápido, esas conexiones también crean gatillos, por así decirlo, que son disparos y comportamientos automáticos, que eso ya está muy relacionado con nuestra biología. Por ejemplo, ¿cuál que era miles y miles de años atrás ciertos gatillos? Que cuando escuchabas un ruido ya salías corriendo, porque si no, igual había un león detrás del matorral que iba a saltar en ti, ¿no? Entonces, por cuestión de supervivencia y por cuestión de también ahorrarse energía, porque nuestro cerebro está listo, es vago por naturaleza, es perezoso por naturaleza, sí. Entonces lo que quiere es ahorrarse energía, crea esos gatillos, ¿no? Para los comportamientos. Entonces, por eso, como las conexiones no han sido creadas, se tienen que crear y eso cuesta bastante, cuesta trabajo, al final es un ejercicio físico. Cuando tú vas a hacer ejercicio, te cuesta, sobre todo al principio, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre físicamente con tu cerebro. Le cuesta bastante crear esas conexiones y esos gatillos, por eso te cuesta tanto. Si además es una actividad que no disfrutas, porque tú, por ejemplo, has dicho, bueno, yo quería crear el hábito de la lectura y no me costó tanto. Exacto. Claro, porque tú lo disfrutas, ¿no? Los hábitos que son relativamente placenteros los creamos rápido, aunque son malos. Por ejemplo, estar todos los días frente a una pantalla horas y horas viendo vídeos sin ningún significado por detrás, que son bailecitos, bromas y cosas así. Que no digo que esté mal hacerlo un rato para entretenerte, ¿no? Pero hoy se gastan hasta más de 3 horas diarias muchas personas en ese tipo de actividad. Entonces, por eso es tan difícil crear nuevos hábitos, porque eso no ha sido implementado en nuestro cerebro, todas esas conexiones neurales. Y eso cuesta bastante, cuesta trabajo y demanda muchísima energía cognitiva.
Sí, y ahí hay dos cosas que anoté, como colegio. Anoté que nuestro cerebro es vago, y eso es cierto, o sea, nuestro cerebro siempre trata de guardar energía, Exacto, ¿ya? Y sobre todo guarda energía para las cosas que está acostumbrado a hacer. exacto. ¿No? Ok, ese es como para llevarnos ese check. O sea, hay que asumir que nuestro cerebro es flojo por naturaleza, ¿no? Es así y siempre va a guardar energía para hacer aquellas cosas que ya interiorizó, que tiene que Pero hacer. es una cuestión de supervivencia eso de ser Exacto, flojo, ¿vale? Es exacto, decir, exacto, yo guardo energía para cuando realmente la necesite. Lo que pasa exacto, es que hoy vivimos en un mundo en que las amenazas son muy bajas en comparación con exacto. antes, ¿no? Y Claro, esto nos claro. O ayuda. sea, hemos evolucionado a nivel de externo, pero nuestro cerebro sigue siendo primitivo de alguna manera, Exacto, ¿no? Entonces, exacto, nuestro cerebro como primitivo siempre va a buscar hacer el menor esfuerzo. Y eso no es que, o sea, digo flojo en el sentido de, para que luego no me ataquen, pero lo digo en el sentido de que está guardando reservas para aquellos que conocen, ¿no? Aquello que se siente más familiarizado. exacto. Y cuando tú dices, yo hacía poco llevé un curso muy lindo de cómo aprendemos, ¿no? Cómo nuestro cerebro aprende. Y Ujú. hablaban mucho de esto de las conexiones, ¿no? De hecho, cuando tú te aprendes un número de teléfono, tú asocias y lo haces por bloques. No sé, cuando das tu número de DNI, lo dices de una forma en particular y otros lo dicen de otra, porque Exacto. asocian, ¿no? O recuerdas los nombres de personas que asocias con otras, ¿no? Porque es mucho más Ujú. fácil recordarlas. Y en ese sentido, claro, entiendo, si yo no tengo interiorizado ese hábito, mi cerebro siempre va a estar en la constante lucha de sacarlo de mi vida. O sea, lo va a tratar de sabotear todo el tiempo, ¿no? Porque no está. Entonces, aquí el consejo, el llamado es, repito esa acción para que cuantas más repeticiones tenga, más conexiones se hayan hecho. Y acá te comparto algo que leí hacía poco, que era que los taxistas tenían desarrollado Sí. mucho la parte del cerebro de la ubicación, porque trabajan todo el tiempo ubicándose, ¿no? Más que una persona que no utiliza y que cuando deja ese trabajo o ese oficio, lo va perdiendo en el tiempo, ¿no? Creo que hay un análisis incluso de este oficio, ¿no? Respecto a cómo su cerebro funciona y cómo va desarrollando estas capacidades. Exacto, exacto. A ver, esto, ¿cómo te diría? Em, lo más importante para desarrollar un hábito es la Ujú. repetición constante, ¿no? Entonces, ¿por qué estos taxistas han desarrollado esa habilidad? Por repetir y repetir. Exacto. Eh, aquí yo creo que es de las pocas cosas, si no te diría la única, que cantidad es mejor que calidad. Ujú. Entonces, eh, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero desarrollar el hábito de leer, yo quiero leer todos los días 15 minutos. Vale, ok. Y de repente, por las cuestiones que sea, paran con el hábito, no consiguen hacerlo todos los días y entonces van y dicen, bueno, pues voy a coger un día por la semana y en lugar de leer 15 minutos todos los días, voy a leer 2 horas. No Ujú. sirve de nada. No, Claro. no sirve de nada que tú te des la panzada un día por la semana. Es más importante y más potente a la hora de crear un hábito que tú todos los días, en lugar de leer 5, en lugar de leer 15, leas 5, a que tú te pegues la panzada un día por la semana para leer 2 horas. No va a conseguir suplir la repetición. Y eso es generalmente lo que crea el hábito y lo que crean esas conexiones neurales de las que estábamos hablando antes. Ujú. Sí, total. Sí, comparto totalmente. Y además que eso que tú vas, y pasa, que era lo que quería decirte, que como crees que no lo estás haciendo bien, porque pasa que tú dices, voy a leer 10 páginas. A mí me pasaba al principio, por ejemplo, ¿no? Que esto ya lo vengo incorporando hace años. Yo decía, quiero leer media hora, tanta cantidad de páginas. Y no lograba leerla porque no tenía el hábito desarrollado, entonces era mucho más lenta, ¿no? Y como era mucho más lenta, buscaba otra forma de hacerlo sin siquiera terminar la forma que estaba haciendo. Y cuando das el enfoque y dije, ok, me voy a olvidar de la cantidad de páginas, simplemente me voy a poner un tiempo, porque eso sí es algo que necesito controlar,
empezó a fluir mejor, porque ya daba lo mismo si leía 1, 2, 3 o 5, el tiempo me marcaba un inicio y un fin. Y hoy por hoy puedo leer mucho más páginas que al principio, digamos, por decirlo así. Una consulta. Hay mucha literatura y te dicen que, o al menos muchos autores coinciden en que los hábitos, y eso es cierto, tienen un efecto dominó, ¿ok? Sí. Un hábito va a traer, y ese efecto dominó es tanto positivo o negativo, ¿no? Para un hábito bueno como para un hábito malo, ¿no? O sea, uno va trayendo a los otros. En ese sentido, y asumiendo que los hábitos tienen un efecto dominó, ¿cuál crees, si es que hay, o si es que tú consideras que hay algún hábito que creas que es el que desencadena más fuerte esa cadena, ese dominó? Digamos, ¿qué hábito tú dices? Este es un hábito que por lo general suele desencadenar ese efecto dominó con mucho más cosas positivas para tu vida. Si es que tú tienes identificado o crees que exista alguno. Me han hecho a veces esta pregunta, me la hicieron hace poco un poco diferente en una entrevista que tuve, que me decían qué hábitos yo recomendaba, ¿no? Y yo, a ver, lo digo que en mis sesiones, o sea, mis trabajos, mis mentorías, yo no te hablo de que tienes que implementar este hábito, sino que yo te ayudo a implementar los hábitos que tú quieres. Pero si me lo tuvieses que, si me haces la pregunta a nivel personal, yo diría que son 4 hábitos, no es uno, son 4 hábitos, de los cuales 3 están relacionados con lo mismo, que es la salud. Entonces, es alimentarte bien, hacer ejercicio y descansar. O sea, esos 3 tienen que convertirse en hábitos que los cultives todos los días. Si tú cultivas esos 3 hábitos a nivel de salud, tienes toda la energía del mundo, tienes toda la buena disposición, tienes toda, porque eso te impacta también a nivel mental, obviamente, para que después puedas implementar otros hábitos que te inspiren, que te hagan crecer, que te hagan desarrollarte positivamente, ¿no? Y hay un cuarto hábito que tiene que ver más con el intelecto, que es la parte de estudiar todos los días, aprender todos los días. No necesitas hacer un curso, puedes leer un libro, pero aprende algo todos los días, ¿no? Para mí esos 4 hábitos, o sea, esos van a generar una cadena y un dominó absurdo de positivo. O sea, eso te va a impulsar en cualquier otro hábito que quieras implementar. Para mí son básicos. Todo el mundo los debería hacer y esto ya, obviamente, es una opinión personal mía, pero te lo diría de un modo casi autoritario y tiránico. Todo el mundo debería implementar esos 4 hábitos. Correcto, perfecto, me parece bien. Yo justo experimenté algo cuando estuve, que sigo ahora con el tema del ejercicio, y siento que el ejercicio, lo que pasa es que, digamos que como la lectura la tengo muy interiorizada, y es parte de una rutina de la mañana, es como que lo saco de ahí porque ya tiene su efecto dominó propio, digamos, pero sí siento que el ejercicio físico desencadena muchas cosas en términos generales, o sea, como te hace beber más agua, ¿no? Entonces ya te está jalando un nuevo hábito. Y me pasaba cuando estuve, ahora no estoy haciendo ejercicios en la mañana porque estoy con una condición de salud, pero y estoy así luchando porque digo, ya tengo que retomar en cuanto esté y lo que me vaya a costar, ¿no? Que lo que me vaya a costar. Quiero leer acá un comentario que nos puso Lucelia, y nos dice, es por eso que se llama hábito, ¿no? Si solo se hace un día, no es un hábito, es un deseo que cumples un día. Un hábito necesita repetirse. Si no, es de la misma forma, al menos de la forma más similar posible, ¿no? En efecto, sí. Una pregunta, que ya estamos casi que por la parte final. ¿Qué herramientas o técnicas utilizas tú? Ya nos has dicho algunas, pero como para sintetizar, cuando viene alguien y te dice, ok, yo quiero incorporar tales hábitos en mi vida. Y primero, antes de eso, porque eso es, ok, quiero incorporar y qué técnicas necesito. ¿Cómo empiezas tú este proceso de acompañamiento? Es decir, esta persona identifica sus hábitos, es de mutuo cuando llegan a ti o tú les dices, no, mira, yo creo que este es el camino que deberías más o menos seguir de manera autoritaria. Pero no lo digo en mala onda, ojo, sino en el sentido de lo que necesita.
Ajá. Depende mucho del cliente, ¿no? Hay clientes que vienen ya con lo que quieren definido, entonces, pues bueno, trabajamos sobre eso. Hay clientes que se ponen un poco en mis manos y hay otros clientes en lo que tenemos que hacer es un trabajo primero de autoconocimiento, que está muy ligado, ¿no? De hecho, uno de mis programas es ayudarte a encontrar tu propósito, donde trabajamos varias áreas de la vida y a través de ese trabajo se encuentra y a partir de ahí creamos los hábitos necesarios, digamos que para conseguir ese camino, ¿no? Entonces, un poco, ya te digo, depende, porque también todos mis programas, si tienen algo, es que son totalmente personalizados para cada persona, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. Entonces, a pesar de que esos 4 hábitos que te he dicho antes, yo no los implemento en mi programa, yo le digo, oye, si yo fuese tú, Claro. ¿vale? Pero no estoy ahí con el látigo y le digo, esto lo tienes que hacer sí o sí o no continuamos con el programa. Pero sí, para mí esos 4 hábitos son la base de la alta performance y creo que todo el mundo los debería implementar. Y obviamente si mi cliente los quiere implementar, yo le ayudo a implementarlos. ¿Y cómo tú logras identificar? Porque muchas personas pueden creer que ese es el hábito que necesitan y no necesariamente ese es el que necesitan. No, o sea, no sé si te ha pasado alguna experiencia así de que creen que ese es el hábito y se empeñan y cómo lo llevas hacia esa introspección de decir, ese no es lo que necesitas. Es un ejercicio de muchas preguntas, ¿no? De mucho autoconocimiento. Autoconocimiento. Eso es, yo le invito a hacerse muchas preguntas que yo se las voy diciendo, le voy guiando en el proceso para que el cliente o la clienta, ¿no?, dé las respuestas y comience a conocer por qué quiere hacer eso, ¿no? Porque, de nuevo, como he comentado un poco al principio, hay muchas cosas que están en nuestro subconsciente, no sabemos por qué. Entonces sí que me ha ocurrido de que ha habido personas que cuando estábamos en el medio del programa, al principio habíamos definido, oye, mira, quiero esto, esto y esto, vale, genial. Y después trabajábamos sobre eso y yo incidía mucho en la cuestión de, pero ¿por qué quieres esto? ¿Por qué quieres esto? Y de repente salían cuestiones como, pues quiero esto, pues porque quiero tener la aprobación social de mi círculo de amigos. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y eso realmente es muy significativo para ti? Quiero decir, ¿quieres, ¿no?, poner toda la energía, todo el tiempo y todo el esfuerzo en satisfacer las expectativas de otras personas? Y de repente la persona decía, pues no. Ok, entonces quizá eso que querías trabajar no tiene ningún sentido que lo trabajemos, ¿no? Es solo un ejemplo. Entonces, es a través de un ejercicio de mucho autoconocimiento y de mucha introspección. Para eso hay un montón de herramientas. Tienes el Ikigai, famoso Ikigai, la rueda de la vida. Algunas me gustan, otras no. Cada uno obviamente usa las suyas. No me voy a meter aquí con ninguna herramienta, ¿vale? Sí, perfecto. Mira, justo hay algunos comentarios que me gustaría leer y que me parecen interesantes. Bueno, tenemos a Jesús Ramírez Nacero, un chico al que le tengo mucho cariño. Jesús, qué bueno que nos estés escuchando. Y él dice, la pereza del cerebro es justo el mecanismo que permite construir hábitos. ¿Ok? Es lo que nos dice él. En parte sí, en parte estoy de acuerdo con la afirmación. Y hay algo que nos dice Liz, nos dice, a modo de compartir algo que me sirve para nuevos hábitos, me hago 3 preguntas. ¿Qué está costando a mi cuerpo o liquidez el no cambiar? Asumo que debe ser qué le está costando a mi cuerpo o liquidez el no cambiar. ¿Qué le costará a mi familia si no cambio? Y ¿qué cosas podría conseguir si realmente realizo el cambio? Sí, yo creo que eso sería una buenas preguntas como para crear una nueva identidad, ¿no? Porque encuentras como que el para qué de hacer ese cambio. Exacto, encuentras un motivo significativo, lo que me has contado antes con tu hija. Tu hija fue un motivo completamente significativo para que tú iniciases el cambio en algunos hábitos tuyos, como lo de alimentarte mejor. Correcto. Israel, mira, ya estamos llegando a la parte final y me gustaría, porque el tiempo es implacable y es cruel, no es cruel, pero es implacable. Me gustaría que tú cerraras esta entrevista y nos dijeras a manera de resumen y por favor siéntete en la libertad de contarnos qué
¿qué programa tienes tú sobre referente a este tema de hábitos que puede ayudar a muchas personas a que logren ese camino? Porque a veces requerimos de que alguien nos audite, ¿no? Necesitamos un auditor para cumplir las cosas, ¿no? A veces solemos fallarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, por favor, te doy a ti para que lo puedas cerrar un poco esto y nos comentes cómo resumirías este proceso de incorporar y eliminar hábitos en nuestras vidas. Bueno, a ver, yo tengo varios programas, lo que pasa es que todos ellos están muy relacionados y son muy complementarios unos con otros. Sí. Y de hecho ahora acabo de crear un programa que enseguida lo publicaré, que digamos que es una conjunción de todos ellos, donde además existe un acompañamiento por detrás. ¿Cómo implementar los hábitos, ¿no? Digamos que es la pregunta final. A ver, yo lo que recomendaría a alguien que nos esté escuchando ahora es, mira, el libro de hábitos atómicos lo hemos hablado y de todos los que he leído un montón, a mí es el que más me gusta y me parece el mejor. Yo recomendaría que os leáis ese libro y que intentéis aplicarlo porque es muy válido. Ahora, ¿es la panacea? ¿Te va a solucionar todo? No. El libro, como todos los libros, plantea cuestiones genéricas que funcionan muy bien a nivel general, pero después obviamente vais a experimentar cosas donde quizá os atascáis, donde no estaba contemplado esa situación en concreto en el libro, y ahí pues quizá necesitéis ayuda de un mentor, de un coach, alguien que os guíe, ¿no? Entonces, para el día a día, yo lo que os diría es más o menos seguir eso, las 4 leyes, es hacerlo claro, hacerlo satisfactorio, hacerlo fácil y hacerlo atractivo. De todas ellas, yo sé que colocan la primera ley es claro y la tercera fácil. Yo invertiría ese orden. De todas las, porque llevo ya tiempo trabajando con esto y he creado muchos hábitos en todo este tiempo y para mí la más importante y la más determinante sin duda es hacerlo fácil. Sí, totalmente. Me comentabas antes lo del tema del deporte. O sea, esto es lo que te diría, hazlo lo más fácil posible. Mira, yo, y ya para cerrar y no irme más, llevo 4 años haciendo calistenia. Para quien no conozca, calistenia es, digamos que como un CrossFit, pero sin equipamiento, lo utilizas con el peso de tu cuerpo. Y al principio me costó mucho el entrenamiento que me enseñaron, con lo cual lo hice lo más fácil posible. Hasta tal punto que los primeros entrenamientos parecían de risa, parecían irrelevantes porque casi no estaba haciendo nada. Pero era muy, muy fácil y eso me permitió que todos los días repitiese ese comportamiento hasta que se integró y así poquito a poco fui subiendo el nivel y la intensidad del entrenamiento. Para cualquier cosa, ¿quieres leer? No tienes que leer 40 minutos todos los días, lee 5. ¿Quieres meditar? No tienes que meditar 40 minutos, medita 2, pero repítelo todos los días, hazlo lo más fácil posible. Ok, entonces me voy a llevar esto como mensaje final y es, si quieres incorporar un nuevo hábito, un consejo, sí, yo coincido, ese libro es potente. Yo recomiendo uno adicional que es El poder de los hábitos. Si lo quieres leer, recomiendo que sea antes de Hábitos Atómicos. Ahora, si no tienes el hábito de leer, lee Hábitos Atómicos, pero El poder de los hábitos te ayuda un poco a entender cómo funciona el cerebro a nivel de creación de hábitos. Entonces es como que es un poco más de teoría y el otro es un poco más de práctica, pero creo que en efecto se complementan perfecto. Pero si no tienes el hábito de leer, lee Hábitos Atómicos y con eso va a ser súper bueno. Y lo otro que me llevo es, de estas 4 leyes, tú sugieres que la más importante de todas es hacerlo fácil porque también va con un punto muy importante que es mejorar ese 1% cada día, ¿no? No necesariamente pues hacer ese cambio tan grande que luego entre en una lucha con tu identidad, ¿no? Sino ir creando de a pocos, porque eso va generando evidencia para tu nueva identidad y finalmente vas haciendo la repetición, que es lo que al final determina que una conducta se vuelva un hábito, ¿cierto? Exacto. Y implícitamente cuando lo haces fácil, lo haces atractivo y lo haces satisfactorio. Sí, entonces, totalmente, claro, ya está metido. Así que vamos a ver seguramente una versión modificada del libro con un libro de Israel. Pero nada, Israel,
nada, invitarlos a todos a que puedan ver el perfil de Israel. Se autodenomina y le dicen el loquito de la productividad, ¿cierto? Exacto. Habla sobre productividad, hábitos y propósito. Y aquellos que les guste organizar y tener una vida ordenada y organizada, me pueden seguir a mí a través de mi perfil de LinkedIn. Así que nada, yo les agradezco, estoy contenta porque cada día mejoro en el cumplimiento de cerrar en la hora, en la hora pactada y no extenderme. Así que espero que otro día nos puedas acompañar, Israel, de repente para hablar un poco más de productividad, que es un tema también que es muy lindo y quizá también de propósito, ¿no? Por supuesto. Y ver este enfoque que a veces nos tiene tan polarizados respecto al propósito. Te voy a pedir que te quedes en sala un ratito y agradecerles a todos por los que han estado en vivo y los que vayan a ver en diferido por el horario. Acá en Perú es más complejo porque la gente recién está saliendo de trabajar ahorita. Así que esperen el próximo live que les va a encantar porque es una persona que yo estimo muchísimo y vamos a hablar temas muy lindos que es de espiritualidad. Así que los veo el próximo live. Un beso a todos. Chao. Un abrazo. Chao.